petrolera a las provincias más pobres del país en cuanto a necesidades básicas insatisfechas. Entonces vamos a averiguarle a usted finalmente para los pasivos ambientales. Y en ese sentido, algo que acá ya se ha comenzado a hacer es solicitar a la justicia que intervenga para que se quiten los mecheros, porque los mecheros generan impacto a la salud definitivamente. Sí. Entonces, la justicia ya ha dado un dictamen de que se vaya retirando los mecheros paulatinamente hasta el 2030, pero ya ha comenzado, se ha incumplido en todo. Entonces, allí viene el conflicto, puesto que no se cumple ni siquiera el dictamen de la justicia por parte de Petroecuador. Entonces, al respecto queremos escucharle a usted. Queremos también hablarle sobre la participación de la Amazonía, particularmente de la zona petrolera, en la renta petrolera. Se hace la ley amazónica, pero finalmente no se cumple la ley amazónica. Allí hay dos fondos, uno que viene directamente a los GATS, a los municipios, gobiernos provinciales, parroquiales, y ese fondo, bueno, llega atrasado o no llega. Se les debe mucho a los municipios. Al respecto quisiéramos una respuesta concreta, porque hasta por ley se dice que tiene que depositárseles mes a mes. Y hay el otro fondo, el fondo común, que es un fondo creado para cubrir lo que no hacen ni siquiera los municipios. Esto es para las necesidades básicas y satisfechas de las poblaciones más impactadas. Quisiéramos al respecto cuál va a ser su posición como presidenta en caso que gane la presidencia con respecto a eso, porque fundamentalmente se da direccionamiento político al Ministerio de Finanzas para bloquear que fluyan los recursos. En la cuestión del Yasuní, de una vez le voy a preguntar, para nosotros la pregunta más importante de las elecciones, son importantes las elecciones, incluso la elección del binomio presidencial, pero en la zona definitivamente al parque lo queremos más como parque, antes como un parque industrializado por la industria petrolera. Entonces, al respecto también hemos oído que la Revolución Ciudadana, así lo dijo su binomio a la vicepresidencia, de que se dejaba en libertad para que opte la ciudadanía por ese tema. Al respecto, quisiera escuchar también, Presidenta, su posición como candidata. Pero me dan más minutos porque son varias preguntas. De resumir. Es una provincia complicada. Voy rapidísimo. Vamos rapidísimo. En cuanto a la justicia, ¿no? A que ya existen pronunciamientos de la justicia, seguramente serán acciones constitucionales que son de cumplimiento inmediato, que también se han incumplido. Lo han incumplido con los médicos. Hay médicos que han ganado acciones constitucionales que son de cumplimiento inmediato. Hay maestros. ¿Y sabe lo que ha hecho el Estado? Caso omiso. ¿Y sabe qué hace la justicia? Se calla, cuando debería destituir al funcionario que no acata. No hacen caso a nada. Este país es tierra de nadie. Por eso yo les digo que hay que recuperar primero el control del Estado. No puede ser posible que aquí nadie trabaje. Esa es otra de las razones por las cuales nosotros estamos pensando en una asamblea constituyente. La función de justicia no funciona. Lo que usted me dice, hay una orden judicial. Hay un pronunciamiento y no sentencia. Y los jueces dejan que el Estado haga lo que le da la gana y no cumpla. Mire, cuando yo trabajaba en el gobierno, donde me llegaba a mí un documento con una sentencia de una acción constitucional, así no me guste, este instante cumpla, por favor. ¿Por qué? Porque la ley te dice que si tú no cumples, tú eres destituido. Aquí no ha pasado nada. El Ecuador se volvió tierra de nadie. Vamos a revisar, cuando seamos gobierno, qué es lo que está pasando con los mecheros y que vayan cumpliendo el cronograma que debe existir de ya irlos retirando, ¿ya? La ley amazónica, lo que se les entrega a los GATS, antes de la Revolución Ciudadana, ¿sabe cómo obtenían los presupuestos las alcaldías y las prefecturas? Se buscaban al asambleísta amigo, al congresista, al diputado amigo, para ir a tramitar la partida presupuestaria a Finanzas, para que Finanzas les entregue la partida presupuestaria y cobrar un dinerito por ahí, una comisión. Así funcionaba el Estado. ¿Y eso qué era? Corrupción institucionalizada. Así traficaban con votos en el Congreso. ¿Nosotros qué hicimos? Hicimos que sea directo, transferencia desde el Ministerio de Finanzas
a las alcaldías y prefecturas. Hoy tenemos un gobierno que no les transfiere y que además, si la autoridad local, si el prefecto, prefecta y el alcalde o alcaldesa no son afines, no le dan los recursos. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, así nos dieran palos día y noche, nosotros transferíamos los recursos. ¿Por qué? Porque tú no miras la bandera política, pues, tú miras la necesidad de la gente. Y hubo obras que ni siquiera nos correspondía a nosotros y las hacíamos, porque era una necesidad urgente de la población. Y los recursos llegan atrasados, ¿no? No, es que no, mire, no hay Estado. Hay una ausencia absoluta. Lo único que han hecho negocio aquí son los bancos. ¿Por qué? Porque el presidente es un banquero y todo lo que le ha importado es enriquecerse. Es lo que siempre ha hecho. Y encima más, sacó un decreto ejecutivo en el que le redujo el presupuesto a las alcaldías y a las prefecturas, y encima más les exige que ellos cumplan con competencias del gobierno nacional. Vamos a devolverle el presupuesto a las alcaldías y a las prefecturas. Yo ya he dicho que voy a eliminar ese decreto ejecutivo para que tengan su presupuesto y vamos a empezar las asignaciones presupuestarias que vayan recibiendo el dinero las alcaldías y las prefecturas, sin distinción de bandera política, porque no se trata de qué alcaldía es o qué prefectura es, se trata de la población que requiere urgente atención. Y en cuanto al Yasuní, mire, aquí el Yasuní se viene explotando desde los 70, petróleo. El bloque 43 desde 2016. ¿Qué es lo que se hace? Se extrae el crudo y se lo transporta fuera del parque. Al otro lado de la frontera, Perú sí está extrayendo. Se está llevando todo el recurso y generando desarrollo, no sé, o no, para su país. Habrá que ver cómo ellos usan ese recurso. Pero como ya les dije, Ecuador, de 29 países, Ecuador fue el primero en mejor uso del recurso petrolero frente a 29 países del mundo, porque nosotros lo convertimos en escuelas, en carreteras, en medicinas, en hospitales. Yo he sido clara en decir, número uno, quien nos dijo y propuso que ese petróleo se quede en tierra, también tenía que proponer cómo voy a compensar esos 1.200 millones anuales que dejo de percibir. Y no solo eso, hay cerca de 900 contratos en torno a la extracción petrolera ahí en el Yasuní, que usted, que el ciudadano que me escucha, que yo, vamos a tener que pagar en indemnizaciones, probablemente más de 15.000 millones de dólares. ¿De dónde vamos a pagar? Debieron haber propuesto también qué medidas de compensación y de dónde vamos a sacar 15.000 millones de dólares, que ni las reservas internacionales del país llegan a ese monto. Ahí, candidata, quisiera decir lo siguiente. La iniciativa que fue reconocida, admirada por todo el mundo, para que se quede bajo tierra, nació justamente la Revolución Ciudadana, el presidente Correa. Y no conseguimos los fondos. No se consiguió los fondos y aspiraba a 3.500 millones de dólares, si es que el mundo le daba al Estado ecuatoriano, y con eso se quedaba bajo tierra. Los resultados, le digo, y especialmente para la Amazonía, para esta zona que es de explotación ya de más de 55 años, los resultados son esos. Necesidades básicas y satisfechas en el último lugar. El tema de los 3.500 millones de dólares del Yasuní se ha recuperado como 5.000 millones de dólares en estos últimos 6 años. Y el resultado es eso, o sea, es una provincia totalmente aislada, entre las más inseguras.